Ese hombre que primero Dios le dijo, ve con la fuerza que tienes, terminaba en su historia con una frase que dice la Biblia, que dice, cansados, pero todavía persiguiendo. No sé cuál ha sido tu situación, qué tan cansado estés, pero no puedes dejar de perseguir aquello a lo que Dios te ha llamado. Esto es Fe Urbana. Esto es Fe Urbana, es Fe Urbana. Hemos estado hablando acerca de la vida de Gedeón, un hombre al cual Dios encontró, escondido en un lagar cuando todos los demás se andaban escondiendo en cuevas. Una cultura que estaba huyendo de los problemas, una cultura que estaba huyendo de las situaciones, y Dios le manda a Gedeón a salir y romper con esa cultura y a empezar a hacer algo diferente, a empezar a producir un cambio. Un líder, una de las cosas que siempre va a tener que hacer es generar movimiento. Y eso fue lo que Dios empezó a hacer a través de la vida de Gedeón. Dios lo llamó para empezar a generar movimiento en un área en la cual nadie más quería moverse. El movimiento tiene algo interesante, que no es muy bonito cuando es uno el que lo tiene que generar, y es que siempre es muy difícil empezarlo. Cuando vos te das cuenta, no sé si te acordás de las clases de física en el colegio o así, se habla de la ley de la inercia, y la ley de la inercia se trata de cómo los cuerpos se resisten al cambio en su movimiento. Un cuerpo que no se está moviendo se va a resistir a que lo empiecen a mover, y ese inicio es lo más difícil. Cuando el carro se queda sin batería y uno tiene que empujarlo para que arranque, siempre lo más difícil es ese inicio, y una vez que el automóvil ya está caminando, es mucho más fácil seguir empujándolo. Pero siempre lo que más cuesta es el inicio. Y nosotros tenemos que entender algo, que muchas veces los inicios van a ser muy difíciles. El empezar a generar cambios, el empezar a generar diferencias, el empezar a generar algo distinto, siempre va a ser mucho más difícil. Por eso no tenés que dejarte desanimar por los inicios duros, no tenés que dejarte desinflar por los inicios difíciles. Siempre el empezar a cambiar las cosas va a ser mucho más difícil. Pero la cosa no termina ahí, porque nosotros no solamente tenemos que generar el movimiento, tenemos que dirigir el movimiento y asegurarnos de que continúe. Cuando Gedeón empezó a tener toda esta victoria y empezó a darse, empezaron a perseguir a sus enemigos, y nadie lo quiso apoyar, hay una frase que dice el capítulo 8, versículo 4, creo que es de Jueces. Gedeón y su ejército seguían cansados, pero todavía persiguiendo. Cansados, pero todavía persiguiendo. Y muchas veces cuando estamos en medio de una victoria, ha sido tanto lo que costó empezar, que ya estamos cansados. Pero lo que hace la diferencia es si estamos dispuestos a seguir persiguiendo o no. Lo que hace la diferencia es si vamos a dejar las cosas a medio camino o no. Si vamos a rendirnos porque ya estamos cansados, o vamos a seguir persiguiendo hasta que terminemos lo que tenemos que hacer. Tú me conoces más que nadie más, y sé que antes de amarte a ti, tú ya me amabas. Esta es mi rendición a mi forma de
decora mi corazón con tus palabras. Lléname de tu amor, lléname de tu presencia, lléname de ti. No me quiero equivocar al separarme de ti. Tu nombre quiero llevar a donde vaya. Lléname de tu amor, lléname de tu presencia, lléname de ti. Lléname de tu amor, lléname de tu presencia, lléname de ti. Lléname de ti, lléname, lléname de ti, lléname, lléname de tu amor, lléname de tu presencia, lléname de ti. Lléname de tu amor, lléname de tu presencia, lléname de ti. Necesito más de ti, necesito más de ti. Jesús. Conectate con nosotros, ingresa ahora mismo a feurbana.com para saber absolutamente todo sobre el programa. También agreganos a las redes sociales como Fe Urbana en Facebook, Twitter e Instagram. Si necesitas ayuda o consejería, llámanos ahora mismo al 506-2280-0151. All creation sings your name. We join in to lift your praise. Muchas veces el problema en el que nos encontramos no es que no hemos logrado vencer ese inicio, muchas veces ya lo logramos vencer. Pero como les decía ahora, es tan difícil el empezar a hacerlo, que consume tantas energías, que nos dejó tan cansados, que nos dejó tan secos anímicamente, a nivel de nuestras fuerzas, a nivel de nuestros recursos económicos, que nos ponemos a pensar a medio camino, ¿valdrá la pena seguir adelante? O bueno, ya hice lo que nadie más ha hecho, ya logré lo que antes no existía, ¿por qué no lo dejo aquí? ¿Por qué no permito que las cosas terminen acá? Ya estoy tranquilo, ya estoy más bien cansado de lo que estaba haciendo. Pero en Jueces capítulo 8, versículo 4 dice que Gedeón y su ejército estaban cansados, pero todavía persiguiendo. Y una de las claves de la gente que verdaderamente logra ver sus sueños, verdaderamente logra hacer una diferencia, cumplir con lo que Dios ha puesto en su corazón y con el llamado que Dios le ha hecho, es la palabra perseverancia. Y la palabra perseverancia tiene que ver muchísimo con el carácter de una persona. Porque déjame decirte algo,
Los talentos ganan batallas, la pelea de un momento, pero el carácter gana las guerras, ¿verdad? Una batalla es un evento de un día, una guerra puede durar meses y hasta años. Y hay gente muy talentosa que es muy buena para ganar batallas, pero no tiene el carácter, que es lo que consigue que se ganen las guerras. Solamente pueden ganar esas pequeñas batallas de un día, esos retos de un momento, pero no tienen la capacidad de enfrentar y de llevar las cosas hasta que terminen, hasta un final. Jesús, cuando estaba preparándose, Él le rindió cuentas al Padre cuando estaba preparándose para ir a la cruz. Y Él le dijo, he terminado lo que me dijiste, he concluido aquello para lo cual me enviaste. Y el apóstol Pablo dice algo muy parecido. El apóstol Pablo dice, he acabado la carrera, he terminado. Hebreos capítulo 10, los últimos versículos dicen, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no paramos, nosotros seguimos adelante con lo que estamos haciendo. Nosotros no nos rendimos, nosotros seguimos caminando. Y muchas veces es esa falta de carácter lo que hace que lo que Dios nos llamó a hacer no se vea cumplido. No es que Dios no se movió, no es que Dios no nos dio lo que necesitábamos, no es que nadie nos apoyó, no es que todo lo que usted quiera. Muchas veces todo se refiere y todo termina en carácter. ¿Estoy dispuesto a seguir o no? ¿Estoy dispuesto a continuar o no? El carácter es lo que hace que cuando estoy cansado yo siga persiguiendo. El carácter es lo que marca la diferencia y hace que aun cuando ya no quiero seguir esforzándome porque ha consumido tanto de mí, yo entiendo que tengo una responsabilidad con Dios y voy a seguir hasta el final. Cansados, pero todavía persiguiendo. Si querés a Fe Urbana en tu país, ingresa ahora mismo a feurbana.com. En la sección de contactos, llena el formulario y dale enviar. Cuanto antes estaremos respondiendo para llevar a Fe Urbana hasta donde estás. La iglesia está muy fixado en el pasado y debe mirar el futuro. Y yo pienso que es muy importante para jóvenes que entender que Dios está haciendo algo nuevo en el mundo. Y el instrumento que Dios usa es la persona que tiene fe y coraje y valor para seguir el voz de Dios. En la oscuridad va llenando de luz las miradas y va siempre más allá. Yo pienso que cualquiera es la intención de una conferencia o un movimiento. Tenemos que tomar tiempo para expresar a la persona que no son ordinarios, que cada persona es especial, que cada persona tiene la imagen, el printo de Dios en su alma. Porque cuando una persona puede entender que adentro de ellos está talentos y inteligencia y pasiones, dones que el mundo necesita, eso es el momento que empieza algo tremendo en el mundo. Uno de los problemas de la iglesia es que pensamos que la iglesia es un edificio, pero no es un edificio, es un movimiento. Es un movimiento de personas como usted y yo. Es un movimiento de amor y esperanza y fe. Y una de las cosas que tenemos que agarrar es que el mundo necesita a la iglesia viviendo la vida más bella, la vida más llena, la vida más abundante. Y espero que la iglesia entre en todos los expresiones de ser humano, haciendo películas y ayudando a personas a encontrar sus dones como artistas y ellos que bailan, ellos que cantan, ellos que escriban. Debemos nosotros ser los más buenos profesores en el mundo, los más buenos doctores en el mundo, los más buenos en cualquier área que trabajamos. Yo pienso que la iglesia debe tener la reputación al mundo que cuando una persona conoce a Cristo, esa persona usa sus dones y sus talentos y su inteligencia para venir a traer al mundo una cosa más bonita, una cosa más bellísima, una cosa más poderosa, una cosa más excelente. Y eso que espero que la iglesia necesita más que todo. Conectate con nosotros, ingresa a feurbana.com para saber más del programa, música, entrevistas y todo lo que hacemos para vos. Dale de una vez, ingresa a www.feurbana.com y revoluciona tu mente.
Cuando llegó el punto en el cual todo el ejército de Gedeón y todos ellos habían ya logrado esa gran victoria, llegaron a un punto en el cual entonces decían, cansados pero todavía persiguiendo. Lo que hace la diferencia entre una persona que logra lo que tiene que lograr o simplemente se queda en sueños y se queda en esperanzas y nunca ve una diferencia, es precisamente qué hace en esos momentos. Todos llegamos al momento en el cual estamos cansados. Todos llegamos al momento en el cual estamos cansados financieramente, estamos cansados emocionalmente, estamos cansados espiritualmente. Todos llegamos a un punto en el cual nuestras fuerzas pareciera que ya no dan y sentimos que estamos cansados. Así de sencillo. Y en ese momento es donde mueren muchos sueños, en el momento en el cual gana el cansancio, en el momento en el cual el carácter ya no fue suficiente, porque déjame decirte algo, el carácter logra llevarte aún más allá de lo que tus fuerzas aguantan. Y muchas veces es eso. Ese es el problema por el cual la gente no termina ciertas carreras, ciertos títulos, por el que la gente no termina ciertos procesos en su vida, como, no sé, un gimnasio. Ese es el problema por el cual mucha gente deja tirado un proyecto social que estaba causando una diferencia en su comunidad, pero pareciera que es tan grande el problema que no se está logrando nada. Llega un punto donde estamos cansados, pero ¿qué hacemos en ese momento? La Biblia dice algo en Proverbios acerca de nosotros, los hijos de Dios, y dice que los justos caen 7 veces pero vuelven a levantarse. Y eso me enseña una característica de los que Dios espera de sus hijos, y es que seamos testarudos, no con Él y no al responder a su palabra, obviamente, no al responder a su voz, obviamente jamás, sino con las circunstancias, con el mundo, que seamos necios en decir, esto yo lo voy a terminar, esto yo voy a seguir. Caí una vez, pero me vuelvo a levantar 2 veces, me vuelvo a levantar 3 veces, me vuelvo a levantar 7 veces y vuelve a levantarse. Ese 7 obviamente es un número simbólico, y el 7 lo que significa es cuando algo es completado. El justo puede caer un montón de veces, 100 veces, tratando de terminar algo, tratando de alcanzar un sueño, pero vuelve a levantarse hasta verlo completado. Eso es lo que está diciendo eso. Y no sé cuántas veces has caído, no sé cuántas veces has fallado en el proceso y qué tan cansado te tiene eso en este momento. Si sos un hijo de Dios, Dios está esperando que te vuelvas a levantar. Cuando Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y le dice, persevera en esto y te salvarás a ti mismo y a muchos otros. Muchas veces lo que causa la diferencia en la salvación de una persona es esa perseverancia, el que perseveremos, el que sigamos luchando, en el que aunque ya no podamos más, decidamos voy a dar un paso más allá. Isaías dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿verdad? Los que esperan en el Señor van a levantar sus alas como las águilas, van a tener nuevas fuerzas. Dios, eso es lo que hace en nosotros. Cuando ya no podemos dar, cuando somos débiles, encontramos fuerza en Él. Cuando somos débiles y no logramos alcanzar más, no logramos dar más, sentimos que ya no soportamos, es ahí donde entra su fuerza, donde entra su mano en nosotros. Y es ahí donde nos damos cuenta que Dios estaba esperando que diéramos hasta el límite para que cuando llegáramos ahí, Él nos demostrara que todo el resto Él podía traerlo para nosotros. Todo lo que nos faltaba, Él podía darnos. No sé qué tan cansados has estado. Tal vez dijiste, ya salí de esa cueva, ya he estado tratando, ya he estado poniéndole, ya traté de lograr restaurar la relación con mi familia, ya traté de lograr continuar con este sueño, ya traté de lograr causar una diferencia. Déjame decirte algo, puedes estar cansado, pero seguí persiguiendo. Seguí persiguiendo. Dios te dice, ve con la fuerza que tienes, porque lo vas a lograr. La relación con mi mamá era súper difícil, digamos. Yo me levantaba y me acostaba gritándole, y ella a mí,
habían cosas que ella me había escondido que habían marcado mucho mi vida. Una de las cosas que ella me había escondido era el hecho de que la persona que yo le decía papá no era mi papá, era mi padrastro. Cuando yo me di cuenta que tenía otro papá, mi corazón se llenó de odio en contra de ella y yo me sentía traicionado, me sentía mal. Tomé la decisión de salir del colegio. Obviamente toda mamá no va a reaccionar bien si su hijo le dice que va a dejar de estudiar. Y mi familia tiene una SOA y entonces ella me levantaba temprano por la mañana, a las 6 de la mañana, y yo tenía que ayudarle en diferentes cosas de la SOA. Y así pasó durante mucho tiempo hasta que un día tuvimos una discusión, discutimos mucho y yo me volví donde ella y le dije, ¿sabe qué? De este día usted se va a acordar toda su vida. Y me di media vuelta y me fui. Ese día yo, cuando cerré todas las puertas y demás, mi mamá sintió algo en su corazón. Y mi mamá se fue a mi casa, encontró todas las puertas cerradas, encontró todas las ventanas cerradas. Ella se devolvió a la SOA, recogió las llaves, volvió a la casa y me encontró a mí guindando en las escaleras de la casa. Cuando ella me encontró, ella me levantó y empezó a gritar y gritar, y la gente pensaba que yo estaba apuñaleando a mi mamá, que yo estaba matando. Cuando la gente entró para ver qué es lo que estaba pasando, se toparon que yo estaba muriendo, yo estaba agonizando ya. Habían pasado 5 minutos. Una persona con menos de 1 minuto, con 60 segundos, sin oxígeno en su cerebro, ya muere. Precisamente en ese momento iba pasando al frente de la casa una ambulancia y yo entré al hospital con síntomas de muerte neurológica. Cuando los doctores salieron a darle la primera visita a mi mamá, le dijeron que yo iba a morir, que se fuera preparando y que si terminaba viviendo iba a quedar como un vegetal, iba a quedar en estado vegetal. Y recuerdo que cuando yo desperté en el hospital, ella estaba ahí a la par mía, estaba dormida, ya era de noche, y los doctores se asombraron de ver que yo estaba despierto, y todo el mundo me hablaba, ¿verdad? Y todo el mundo me felicitaba, yo no entendía qué estaba pasando. Después de unos días de yo haber despertado, me llevaron a pacientes en tratamiento. Y entonces empezaron a mover mis manos, empezaron a mover mis pies. Yo había perdido la movilidad de todo eso. Y ahí empezó la gracia de Dios en mi vida. Porque en una semana logré volver a caminar, logré volver a mover mis manos, logré volver a hablar. Y la gente, los doctores y la gente que había estado cerca me aplaudían. Yo no entendía por qué me aplaudían, yo no entendía por qué estaba en el hospital. Cuando yo llegué a mi casa, mi papá hizo una oración y yo no sabía de quién estaban hablando. Yo no sabía si realmente era ese Dios el que estaban hablando, porque yo en él no creí. Y recuerdo que yo subí a mi cuarto y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, y yo le dije, Dios, si usted existe, demuéstrame, porque yo en usted no creo. Usted no existe para mí y todo el mundo me dice que yo hoy estoy vivo por usted. Y recuerdo que ese día algo detrás mío me abrazó y yo pensé a pegar gritos, ¿verdad? Y mi papá subió y mi mamá subió y me dijeron que qué pasaba. Yo les dije que me habían asustado, que yo había dicho esto y esto, ¿verdad? Y mi papá se volvió y él me dijo, no, eso es el Espíritu Santo, él quiere entrar a su vida. Y en ese momento entendí que había alguien más grande que yo. A los días de que yo hice esa oración, recuerdo que una persona de la iglesia me invitó a un grupo. Y ese día yo fui a ese grupo y ella me dijo que si podía orar por mí, era la primera vez que alguien iba a hacer eso por mí, entonces yo no sabía ni cómo se hacía. Y recuerdo que yo simplemente agaché mi cabeza y ella empezó a decirme mi vida. Y yo recuerdo que yo lloraba y lloraba muchísimo y por dentro solo pensaba, esta muchacha es una bruja. Y cuando yo pude hablar, yo me volví hacia ella y yo le dije, ¿sabe? Usted es una bruja. Y ella se volvió hacia mí, ella me dijo, no, yo no soy una bruja, yo soy una hija de Dios.
Y me acuerdo que esa palabra, hijo de Dios, quedó tan marcada en mi corazón que yo dije, no, yo necesito saber qué es ser un hijo de Dios. Y empecé hasta el día de hoy. Y Él sigue estando cerca. Y ese amor, y esa gracia, y esa misericordia siguen abrazando mi corazón y me siguen diciendo, vamos, que hay un propósito para tu vida, vamos, que hay algo más. ¿Ya nos agregaste a las redes sociales? Búscanos ahora mismo como Fe Urbana en Facebook, Twitter e Instagram para que puedas seguir conectado con nosotros y no te perdás ningún detalle de Fe Urbana. Hay muchas cosas que nos pueden cansar y que pueden hacer que nuestra vida sintamos que ya no damos un paso más. Y una de las más difíciles y de las que son de hecho imposibles de soportar es el peso del pecado, que nos hace estar cansados hasta que ya no podamos seguir adelante, ya no podamos seguir caminando. Pero Jesús viene a quitarnos ese peso y si le damos el lugar y si le damos el espacio, lo va a hacer. Así que hoy te invito a que te quites ese peso encima y le permitas a Jesús llevarlo a Él. Y repetí esta oración: Jesús, hoy estoy cansado de cargar este peso yo solo, no lo quiero más. Te pido que me ayudes, necesito que me ayudes y que hagas una diferencia en mi vida. Señor, quítalo. Yo creo que tú eres mi Salvador, creo que me amas y me perdonas. Me atrevo a creer que vas a hacer algo diferente en mí. Amén. Esto fue Fe Urbana. Si acabas de hacer esta oración con nosotros, este programa impactó tu corazón o simplemente nos quieres contactar, búscanos en www.feurbana.com.